Buenas jóvenes PvPeros y no tan jóvenes, yo soy Raxo y hoy vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Wisin de Galar. Por fin nos logramos hacer a Wisin de Galar, llevando el equipo más puerco que pueda haber en la Liga Ultra, que viene siendo Giratina modificada y Cresselia. Así es, par de puchamones van a estarse acompañando. Y pues porque ya no teníamos MTs, por eso metimos de cerrador a lo que viene siendo Wisin de Galar con Sofoco, Carantoña y ese viento férico que le ayudó bastante a posicionarse como un buen pick para lo que viene siendo las temáticas y a su vez la Liga Ultra. En efecto, vamos a estar viendo este equipo, gente. Espero que ya estés llegando a tus rangos deseados, que ya andes en el rango leyenda. Si es así, compárteme en los comentarios, porque Raxito ahí anda batallando, pero esperemos a final de temporada poder llegar al rango leyenda. Pasamos a los combates, donde vamos a estar viendo lo que viene siendo un poder pasado de parte de Giratina a lo que viene siendo Scrafty. Scrafty que pon tú que sí nos gana a dos Pokémones, sí nos llega a complicar un poco, pero es manejable siempre y cuando Wisin de Galar tenga su Carantoña. Si no lo tiene, vas a batallar y vas a sufrir un poco. Vamos a estar recibiendo un cargado de parte de Scrafty, el cual lo aguantamos sin ningún problema. Cualquier cargado que aviente Scrafty, a su vez no tenía mucho por hacer. Lo que viene siendo ese Scrafty va a entrar ni más ni menos que su querido y amado Trevenant, el cual, gente, me encantó, me fascinó, me impactó. Ese shiny está precioso, un árbol blanco, referencias al invierno, me quiero imaginar yo. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el siguiente match, lo que viene siendo Giratina versus Swampert Oscuro, el cual sí me puede llegar a preocupar un terremoto, pero aún así lo aguanta Giratina. A pesar de no ser PvPero, Giratina lo aguanta con el pecho un terremoto. Y pasamos a lo que viene siendo el cargado de parte de Swampert, que va a ser terremoto, pero les digo, lo aguanta con el pecho. Aquí vamos a dejar pasar ese hidrocañón, todavía lo aguantamos. Esta combinación es panalito, es sencillo, es fácil de llevar, lo que viene siendo de parte de Giratina. Para entrar lo que viene siendo Golisopod. Al ser Golisopod, gente, necesito poder aguantar con lo que viene siendo Wisin de Galar, debido a que los Tijera X, al ser busteado, al ser mejorado, pues sí nos va a estar pegando mucho más a nuestro Cresselia, y no se diga con garras sombrías. Vamos a estar recibiendo el Hidro Ariete, el cual pon tú que sí nos llega a hacer daño, pero manejable por los tipos que maneja Wisin de Galar. Sofocazo en toda la cara, y va a entrar ni más ni menos que Charizard, el cual lo aguantamos con el pecho Cresselia, pero sí es algo complicado este combate. Vamos a estar viendo cómo podemos cerrar o darnos por vencidos de una vez. Y gente, quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like, te suscribas al canal y me dejes un comentario de qué te parece Wisin de Galar en Liga Ultra. Gente, eso me ayuda un montón, ya que más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y me ayudarías a llegar a la meta antes de abril, de llegar a 1000 suscriptores. Ahí Raxito manqueándola hasta en las menciones. Y gente, no llevamos la derrota. Pasamos al siguiente combate, donde va a ser ni más ni menos que un Giratina versus Drifloon, que lo lleva con sombrero hermoso, precioso, ese outfit de Drifloon, el cual va a estar escudando ese poder pasado. Lo vio venir, no pasa absolutamente nada. Llama embrujada, yo esperaba un bola sombra, no lo avienta, no pasa nada. Aventamos nuestro poder pasado, el cual lo vuelve a escudar. Aquí voy a tomar ventaja, gente, por el simple y único hecho de que ese último escudo se lo voy a guardar ni más ni menos que a nuestro Wisin de Galar, el cual entra y lo que aviente lo va a tanquear. Llama embrujada, nos bajó el ataque, pero con un Carantoña vamos a estar despachando a Drifloon, el cual, no señor, ya le sacamos un viento férico. Y va a entrar ni más ni menos que la chancleta metralleta, la chancla, como le quieras llamar, para poder
recibir ese sofocazo de parte de Wisin, el cual le hizo bastante daño. Hicimos el cambio para tener ya nuevamente acomodados los stats de ataque de parte de nuestro Wisin, y va a entrar ni más ni menos que Trevenant, el cual le bajamos el ataque. Vamos a aprovechar esta condición, bola sombra, lo aguantamos con el pecho. Vamos a llegar a otro fuerza lunar, el cual lo conectamos hasta el excelente y despachamos a lo que viene siendo ese Trevenant. Va a estar aventando un cargado más que va a ser ni más ni menos que avalancha, pero lo aguantamos con el pecho. Un básico de más, o Raxo nuevamente overtapeando desde tiempos inmemorables. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un sofocazo, el cual lo conectamos y despachamos ahora sí a esa chanclita, y pasamos al siguiente match, donde va a ser Giratina versus Charizard. Aquí vamos a tratar de conectar lo que viene siendo un poder pasado, el cual le va a hacer bastante daño lo que viene siendo ese Charizard. Aventamos básicos de más para confundirlo, aventamos poder pasado y es casi toda la vida de ese querido Charizard. Compadre, ¿dónde te fueron a sentar? Porque nos estás dando la win condition. Aventamos un poder pasado, lo que viene siendo ese querido Ampharos, y esto parece un show porque está aventando otro garra dragón. Hizo toda su chamba lo que viene siendo nuestro Giratina, y todavía avienta otro garra dragón más. Le sacamos un escudo, tenemos ventaja, vamos a aprovecharla. Vamos a estar recibiendo un abrecaminos, el cual no le hizo mucha cosa a lo que viene siendo nuestro Wisin de Galar, y va a entrar Swamperto. Vamos a ver qué llegas a hacer, compadre. Terremoto, lo escudamos perfectamente, y vamos a aventar lo que viene siendo un yerbalazo, el cual va a ser toda la vida de Swampert. Y damas y caballeros, esto se acabó porque ya está encerradísimo. Va a aventar Giroville, pero podemos aguantar todavía hasta 3 y ya no hay nada por hacer, gente. Esto está además haciendo un corte comercial, gente, para que te suscribas nuevamente. Te repito, me ayudas un montón. Vamos a estar aventando lo que viene siendo Giratina versus Cresselia, el cual nosotros vamos a estar aventando garritas dragón. Aquí es donde extrañamos el Sombrabil, aquí es donde lo extrañamos. Vamos a estar recibiendo el fuerza lunar, el cual vamos a estar aventando otro garrita dragón, el cual lo cargamos hasta el excelente. Y miren ya cuánta vida lo estamos dejando ese Cresselia, pero aún así aún no ha usado ningún escudo, el cual, gente, esto está de más. Y vamos a estar aventando un garrita dragón más, el cual va a llegar hasta el excelente. Y ahora sí, no queda mucho por hacer. Esto se está complicando. Nosotros entramos con lo que viene siendo nuestro Wisin, aprovechamos el bug, aprovechamos toda la ventaja que nos dio el rival, y va a entrar ni más ni menos que Obstagoon, el cual lo tratamos de recibir con Carantoña, pero lo vio venir el rival. Nosotros vamos a estar aventando otro Carantoña. Aquí hay ventaja, aquí hay posibilidades. Aquí vamos a estar aventando el Carantoña, el cual conectamos, quitamos los dos escudos, y todavía ni llega a mitad de vida nuestro Wisin. Así que, gente, hay que aprovechar. Se vuelve, avienten la obstrucción, gente. Eso no lo hagan ustedes, por favor, no lo hagan. Obstrucción tiene muchas condiciones para poderse utilizar y que sea manejable. Si no, no lo utilices, por amor a Arceus. Aventamos lo que viene siendo el Carantoña, y ahora sí despachamos a lo que viene siendo ese Obstagoon, y Giratina va a entrar solamente para ser recibido por nuestro Cresselia, y el rival lo sabe y se rindió. Este es el desempeño de Wisin de Galar, gente. Es buen cerrador, se lo recomiendo. Y sin más, me despido. Nos vemos hasta la próxima, gente. Saluditos.